Un saludo a todos, es una bendición estar juntos de nuevo hoy a través de este medio de comunicación que es la internet. Gracias por estar aquí. El Señor los bendiga, los guarde a todos en el hueco de su mano y vamos a caminar a través de la fe, vamos a hablar de la fe. Y hemos caminado a través de la fe, profundizando más el tema de la fe, porque es muy importante y más en estos momentos de pandemia y de tanta angustia. Gracias al Señor por su palabra, por su verdad, por sus promesas, que en los momentos de mayor angustia, ¿verdad?, podemos nosotros ser fortalecidos. Así que gracias por estar aquí, gracias, bienvenidos todos. Y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias, Rey. En este momento queremos ponernos en tus manos. Te pedimos que tú seas el que nos guía, el que nos permite ver esa mano poderosa tuya, a través de la cual, Señor, pues una vez más nosotros caminamos viendo tu gloria, tu poder a través de tu palabra, a través de tu verdad, Rey. Queremos darte la honra y la gloria a ti, Rey, y pedirte en el nombre de Jesús que tú seas con cada uno de nosotros, guardándonos, librándonos del mal, peleando nuestras batallas. Levántate como un poderoso gigante y haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Rey. Santifícanos, límpianos con tu verdad en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura. Empezaremos por ver Hebreos capítulo 11, el versículo número 31. Dice la Escritura: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aleluya. Esta es una ilustración bastante maravillosa, hermosa, de una fe que salva, ¿verdad? Podemos aplicar nuestra fe en diferentes formas, ¿verdad? Cuando uno pone un negocio, uno lo pone por fe. No sabemos si va a funcionar, no sabemos si la gente va a venir a comprar lo que vendemos. Pero en fe iniciamos, ¿verdad? Y esa fe aplicada y esa dedicación en ese sentido nos puede traer a nosotros como resultado prosperidad económica, ¿verdad? Esa es una fe que las personas manifiestan a través de un negocio. Pero hay una fe que salva, y esta fe es la fe aplicada en Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador, el Señor, el Rey, el Soberano. Él es el que dio su vida por nosotros. Él es la ofrenda perfecta. Él es el que pagó el precio en la cruz. Él es el que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Él es el que se despojó de su gloria y se hizo hombre y vino al mundo y tomó nuestro lugar y pagó nuestros pecados. La fe en Jesucristo es una fe que salva. Esta es la ilustración de uno de los ancestros de Cristo, que es Rahab, una mujer cananea. La ilustración de una ramera que se alejó de su pecado para vivir para Dios. O sea, ella determinó, buscó de alguna forma adherirse a la fe, a creer en el Dios de Israel. Y por hacer eso, ella fue salva y se convirtió en una de las grandes mujeres de la Biblia, ante los ojos de Dios y también de todos los creyentes en todo el mundo. Todos maravillados de la transformación de esta mujer, ¿verdad? Cómo ella había determinado creer, ¿verdad? Ella sabía de alguna forma que el pueblo de Israel conquistaría la tierra de Canaán. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe de Rahab fue una fe que creyó en el Dios de Israel, ¿verdad? Esa fe que ella manifestó con firmeza. Ella era una mujer ramera y cananea, lo menos parecido a un seguidor de Dios. Realmente no había probabilidad en lo natural de una salvación, pero experimentó una conversión fenomenal. Se convirtió en una gran creyente
Y esto fue lo que sucedió. Josué envió a 2 espías a Jericó con la finalidad de que reconocieran la ciudad, que ellos pudieran ver la ciudad, empezar a ver, ¿verdad?, cómo era el acceso, la muralla, todo lo que implicaba la ciudad. Estaban casi atrapados en algún momento determinado y ellos huyen y se refugian en la casa de una prostituta llamada Rahab. Los soldados armados se enteraron de que los espías se escondían en su casa y fueron donde ella. Todos llegaron ahí, pero ella los escondió y ella los protegió. ¿Por qué? Porque le mentiría ella a su pueblo. ¿Por qué le mentiría? ¿Y por qué protegería a los 2 forasteros israelitas? ¿Por qué iba a hacer eso? Las escrituras dicen que porque ella creía en el Dios de Israel. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo era posible que ella creyera en el Dios de Israel si ella no era israelita y nunca se le había enseñado acerca del Dios de Israel y sus promesas? Las escrituras no lo cuentan. Conversando con los 2 espías, ella les dijo en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Qué forma de comenzar a dirigir, ¿verdad?, a dirigirse hacia los espías. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab había creído lo que había escuchado del Dios de Israel, que Él era el Dios vivo y verdadero. Cuando era imposible que Israel conquistara Jericó, cuando Israel no tenía armas modernas para pelear la guerra, cuando no había probabilidad en este mundo de que Israel pudiera salir victorioso, Rahab creyó en el Dios de Israel y ella actuó acorde a esa fe, ¿verdad? Creí, por lo cual hablé. La fe es acción. Ella creyó que el Dios de Israel salvaría a su pueblo y les daría la tierra prometida. Por consiguiente, ella salvó la vida de los espías israelitas. Aleluya. Maravilloso. Imaginemos eso, ¿verdad? Ahí esta mujer viviendo en la muralla, que ha escuchado las acciones que Dios ha hecho allá, haciéndolos cruzar el Mar Rojo, haciéndolos cruzar el río Jordán para introducirse a la tierra, para conquistarla, cómo las aguas se detienen, cómo el agua se abre y ellos pasan, ¿verdad? Y todos están asustados, todos están sabidos, ¿verdad?, de que van a ser conquistados. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mi amado hermano, leer la Escritura es algo delicioso, maravilloso. Porque hoy leemos, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia.
¿Ha visto usted la respuesta de Dios a alguna petición en algún momento determinado? Cuando usted dice, es que no puedo soportar esto, y de repente como un bálsamo algo sucede, que se le quitan sus temores, su miedo, su angustia, y ve la respuesta de Dios, ¿verdad? De una forma positiva, manifiesta con misericordia a su favor. Eso es extraordinario. Cuando se pregunta a usted y dice, ¿qué comeré mañana? Y ve usted que la mesa se sirve. ¿De dónde vino tanto alimento? Y usted sabe que usted le pidió a Dios y Dios le ha respondido. Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Bendito sea el Dios del cielo. Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aleluya, gracias Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces actuamos sin meditar bien? Tomamos decisiones y pasamos por alto un principio, una ley, una regla, una norma de Dios. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bendito sea Dios. Isaías 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Hebreos capítulo 11, versículo número 31. ¿Qué dice la Escritura? Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe de Rahab fue una fe que la salvó a ella y a su familia. ¿Verdad? Ella fue una mujer, ¿verdad?, que actuó en el temor de Dios y tomó buenas decisiones. Josué capítulo 2, versículo 12 al 21. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre vuestra cabeza, si su mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como has dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana.
se lee fácilmente. Las acciones que se están viendo en este momento, ¿verdad?, que se están llevando a cabo son determinantes. Dios está observándolo todo. Está observando el corazón de esta mujer, si es un corazón realmente transparente, ¿verdad?, decidido a la obediencia y a cumplir los pactos y acuerdos que se están estableciendo. Los espías están, ¿verdad?, hasta cierto punto también expresando, ¿verdad?, que las palabras que se están emitiendo son acuerdos ante el Señor. Y estos acuerdos se tienen que cumplir. No se pueden olvidar ni hablar con ligereza. Realmente se tienen que cumplir. Así que, ¿verdad?, ellos entran a la tierra y dice: tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si nuestra mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como has dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Qué significa, hermano? El acuerdo es un acuerdo que hay que cumplir y hay que llevarlo a cabo inmediatamente. Ella sabía que ese cordón en la ventana determinaba era la manifestación de la realidad de las palabras. Así que ató el cordón de grana inmediatamente después de que ellos se fueron y le habían dado el cordón de grana. Ella lo ató inmediatamente. Ella no dejó pasar los días y luego después empezó a preguntar: ¿y dónde dejé el cordón que me dieron? ¿Dónde estará? Por aquí lo había dejado, déjenme buscarlo. Mi amado hermano, las cosas que acordamos con el Señor son cosas que se tienen que poner en práctica de inmediato. Entre más pronto cumplamos lo que hemos prometido, mejor. De esa forma aseguraremos las bondades del Eterno en nuestras vidas. El cordón de grana rojo era lo que salvaría a Rahab. Notemos también que Rahab demandó que los hombres le juraran por el Señor. Ella creía fuertemente que Israel conquistaría Jericó a pesar de las probabilidades imposibles que tenían en su contra. Ella creía en el Dios de Israel, que Dios les daría la tierra prometida. Josué capítulo 6, versículo número 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas, y hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Verdad? Dice que Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Ella habitaba en la muralla. La muralla se derrumbó. Pero el área donde estaba la casa de Rahab quedó en pie. Había un cordón de grana ahí en la ventana. ¿Quién derribó los muros de Jericó? Dios los derribó. El pueblo de Israel transitó el primer día, el segundo, el tercero, hasta el sexto, y el séptimo día dio las 7 vueltas y al final dio ese grito. Y cuando ellos gritaron, las murallas se cayeron. Pero la sección donde estaba Rahab y su familia quedó en pie. ¿Verdad? Cierta alma noble de Israel la acogió. Fíjese cómo Dios transforma las vidas. Dios cambia la vida de las personas, ¿verdad? Cierta alma noble de Israel la acogió, la amó y le dio un nuevo hogar. Y mientras vivió entre los israelitas, ella creció en gracia, en fe y en fuerza. ¿Puede usted creer en el nombre de Jesucristo? Puede usted leer sobre el nombre de Jesucristo, pero otra cosa es experimentar el poder del nombre.
que cuando usted invoca el nombre, el poder se hace presente y usted es liberado. Y en ese momento usted es una persona que su vaso se santifica, se llena del Señor y se aparta de las cosas, porque usted tiene el testimonio de la presencia de Dios en su vida y del poder de Dios en su vida, de tal manera que pasará los 30, 40 o 50 o 60 años que le falten, tomado de la mano de Dios, porque usted sabe que no es una filosofía, ¿verdad? Que no es una utopía, un pensamiento. Usted sabe que el Dios del cielo y de la tierra es un Dios real, un Dios que escucha y que responde con poder y con grande gloria a todo aquel que confía en Él. Con fidelidad o con facilidad podemos creer que Rahab era una mujer atractiva, que tenía una personalidad encantadora y contaba con la habilidad de hacer amigos fácilmente. Pero además, ella tenía algo más. Ella tenía al Señor, al Dios Todopoderoso en su corazón. Ella era una nueva criatura, una nueva creación, una mujer completamente nueva. Una mujer transformada por el poder de Dios. Ella había vivido en medio de aquella manifestación de un poder sobrenatural cuando las murallas cayeron. Hoy, ante los encuentros arqueológicos, ¿verdad?, se han encontrado las murallas sumidas en la tierra. Una joven de Israel se enamoró, ¿verdad? Un joven de Israel se enamoró de ella y se casó con ella. Dios los bendijo, les dio un hijo, ¿verdad? Y ellos le nombraron Booz. Ruth capítulo 2, versículo 1, nos dice que él era un hombre rico. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Mateo capítulo 1, el versículo 5. Nos dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí fue el padre de David, y fue mediante el linaje de David que provino el Salvador. Así que es uno de los antepasados de Jesucristo, ¿verdad? Y ella vino a ser parte de esa familia, la familia del Mesías, del Salvador del mundo. Vemos que cuando Dios salva a una ramera, o a un asesino, o a un mentiroso, o a un ladrón, o incluso a una persona de buena moral, verán que no se convierte en una nueva creación con un nuevo corazón, una nueva vida. No, Dios salva. Él no hace reparaciones, Él transforma, Él cambia. Por eso, 2 de Corintios 5:17 nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todos y cada uno de nosotros que hemos llegado al Señor hemos sido hechos nuevas personas. Cuando alguien te señala y te dice tu pasado y empieza a declarar, ¿verdad? Yo te conozco, sé en dónde andabas, sé quién eres un malviviente, viviste en la colonia tal y anduviste en lo peor y estabas perdido y todo ello. Sí, yo también conozco a ese hombre. Pero ese hombre ya se murió. Fue sepultado juntamente con Cristo. Y se levantó ahora un hombre nuevo, una nueva criatura, una nueva creación. Esas cosas viejas pasaron. Ahora Dios me ha dado una vida nueva para caminar exaltando su nombre, glorificando su nombre, porque ya no soy el mismo. El hombre al cual tú conociste fue un hombre que ya no existe, murió. Juan 3:15 y 16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor que nos ha hecho nuevas personas. Juan 3:36: el que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 5, versículo número 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, el eterno, el creador. El que crea en Jesucristo, aunque esté muerto, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él cambió nuestras vidas. ¿Verdad? 22 de agosto del 84 fue mi conversión. La lucha fue tremenda. Veía yo realmente cómo el diablo no quería soltarme, más sin embargo, Dios con su poder me libró. ¿Verdad? Y cuando entendí que el diablo había hecho atrocidades en mi vida, entonces en ese momento, apropiándome de la verdad, de la palabra de Dios, confrontamos grande batalla y grande lucha. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mi amado hermano, no tienes que estar dejando que el diablo siga obrando en tu vida. No, ya no. Ahora en tu mente y en tu corazón debe estar muy bien señalado el camino a seguir. El camino de la verdad, de la veracidad, del buen entender, del buen entendimiento, de las normas y las reglas del Eterno, las leyes del reino de Dios. Estas leyes en las cuales debemos de caminar siempre, y esas leyes te santifican, esas leyes te limpian, esas leyes te liberan, esas leyes luchan por ti, porque el diablo no puede obedecer la ley. Pero tú ahora caminas en obediencia y él no puede agarrarte, no hay de dónde tomarte. Trata de detenerte, pero no puede. Y la razón, porque has conocido la verdad y la verdad te hace libre, libre de la influencia del enemigo, libre de la equivocación, del error, del engaño, de la mentira, ¿verdad? Y empieza el vaso de tu vida a ser santificado, limpio, porque empiezas a entender la perfecta voluntad de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Ya no tienes que padecer, ya no tienes que sufrir, no. Ahora caminas en pos de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Por eso dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. La verdad nos hace libres, la verdad alumbra nuestro entendimiento. La verdad nos hace entender con perfecta claridad la razón por la cual sufrimos tanto en la vida. Juan 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo lees con tus ojos, lo asimilas, lo atesoras en tu mente y en tu corazón, lo declaras con tu boca y dice aquí en esta porción, porque con el corazón se cree para justicia, significa para ser aceptos ante el Padre de las luces, la justicia de la palabra, la justicia divina al momento de creerla. Pero con la boca, ¿verdad? Creí, por lo cual hablé. Y significa, se confiesa para salvación, para que esa palabra se ejecute en mí. Soy un hijo de Dios, he sido redimido por la sangre del Cordero de Dios. Jesús pagó por mí mis pecados en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó y se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la potencia del Padre. Por lo tanto,
Yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Bendigo el nombre del Señor, de mi Señor y mi Salvador, que es Jesús, el Rey y el Soberano. Cuando estoy entendido de mi identidad, sé quién soy. Soy un sacerdote, sacerdote del Dios vivo, ¿verdad? Y cuando yo sé quién soy, entonces declaro la palabra a mi favor. Y entonces dice la Escritura, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahora bendigo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Sí, Señor, gracias por cada una de las partes de mi cuerpo, por mis órganos internos, por mis huesos, tendones, ligamentos, nervios, por mis ojos. Bendigo todo mi ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido dada, ha sido revelada. Múltiples palabras ha dado Dios para bendecir nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Está hablando de Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Grandes y maravillosas son tus gloriosas obras, Rey. Te has manifestado de formas extraordinarias a nuestras vidas y nosotros te amamos, nosotros te alabamos, te exaltamos, Rey. Aleluya. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Esa fe de heroísmo, heroica, maravillosa, que los grandes hombres manifestaban. Esta es una ilustración poderosa en qué consiste la fe heroica, la fe de los grandes hombres que se presentaron en su momento en acciones que iban más allá de su fuerza. Es una panorámica que le da una ojeada a la historia de Israel, destacando la vida de algunos grandes hombres de fe, hombres que se atrevieron a creer en Dios en contra de las increíbles probabilidades, y en todos los casos su fe triunfó y venció. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En estos 3 versículos se analiza la fe de algunos líderes extraordinarios. Ellos fueron verdaderos héroes de la fe. Tuvieron una fe que los llevó a sentirse no merecedores, demostrando con esto humildad. Aleluya. ¿Verdad? Que los llevó a aceptar una increíble responsabilidad, que mostró un coraje imperecedero, los llevó a alcanzar lo que era inalcanzable. Confiaron en Dios y dependió totalmente de Dios, dependieron de Él. Vencieron en contra de todas las probabilidades de una manera increíble. Tenemos la fe de Gedeón. Jueces capítulo 6 versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón era ya un adulto cuando Dios lo llamó. Jueces capítulo 8 versículo 20. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven
no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Gedeón ya era un adulto en el momento que Dios lo llama. Al parecer, se había ganado una reputación como soldado al cambiar los actos terroristas de los madianistas, cuando él estaba combatiéndolos. Jueces capítulo 6, verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Los ataques de los madianitas contra Israel eran tan fuertes y a la misma vez tan frecuentes que el pueblo tenía que mantenerse en guardia constante. Aún realizando su trabajo dentro de muros protectores, notemos que el ángel del Señor llamó a Gedeón a guiar y a salvar a Israel. Gedeón sintió que no era quien para eso, se sintió como sobrecogido con una sensación de humildad y de poca valía. Sin embargo, Dios le dio prueba tras prueba. Gedeón finalmente creyó en Dios y Dios le dio a Gedeón el Espíritu del Señor. Gedeón puso a prueba el llamamiento y la promesa de Dios al ponerle la prueba del vellón de lana. Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Nuevamente Dios le probó a Gedeón que él era el elegido para salvar a Israel. Gedeón creyó en Dios y con 300 hombres escogidos, él desafió las probabilidades increíbles y puso en fuga y derrotó al ejército madianita. Jueces capítulo 7, versículo número 1. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Gedeón fue realmente un gran líder extraordinario por su gran fe. Incluso antes de lanzar su gran campaña contra los madianitas, él gritó a sus 300 hombres. Jueces capítulo 7, versículo 15. Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Maravilloso este hombre. Le creyó a Dios. Dios sigue llamándonos y nos ha llamado para hacer su voluntad y llevar el mensaje a todo el mundo. No importa quién sea, pueden ser hombres en eminencia, gobernadores, presidentes, hombres de autoridad. Cuando tú abras tu boca, Él la llenará. Esa palabra sigue siendo la palabra maravillosa de Dios que se manifiesta con un poder extraordinario para hablarle a un mundo que no le conoce. Ese es el Dios nuestro, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano, y tú y yo, ¿verdad?, lo glorificaremos, le exaltaremos, bendeciremos el nombre del Señor, abriremos nuestros labios y anunciaremos sus poderosos hechos. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, te dé paz. El Dios del cielo y de la tierra te prospere en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas. Gracias por estar aquí. La paz de Dios sea contigo. Amén.